Qué bueno que podemos estar juntos. Hicimos un breve receso de nuestra serie El Sermón del Monte, lo cual empezamos hace algún tiempo con las bienaventuranzas, las cuales son 8 bendiciones a las que nos ha llamado Dios mismo, pues nos revelan los rasgos del carácter de nuestro Señor Jesucristo, los cuales deberán reflejar todos aquellos que son los ciudadanos de su reino. Por tanto, los discípulos debemos anhelarlas, ¿qué dijimos? Todas, ¿verdad? Toñito, ¿puedes bajar el efecto, por favor? Después de las bienaventuranzas, el Señor nos dice que no vino a derribar ningún aspecto de la ley, sino a cumplirla toda. Los fariseos a través de los años fueron sustituyendo la observancia de la ley por lo que se conocía como las tradiciones de los ancianos. Por tanto, quebrantaban los mandamientos al mal interpretar maliciosamente las Escrituras a través de las enseñanzas de los ancianos y con esto justificar sus malas conductas y actitudes. A lo cual el Señor advierte en este mismo capítulo 5, Mateo 5, verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A partir de eso, el Señor Jesús exhibe la falsa justicia de los rabinos judíos a través de 6 antítesis que muestran la diferencia entre una falsa justicia basada en méritos humanos y lo que realmente enseñan las Escrituras. Y el verso de donde parten estas 6 antítesis es el siguiente, Mateo capítulo 5, verso 20, que quisiera nuevamente que me acompañaran a leerlo juntos, por favor. Mateo capítulo 5, verso 20. Mateo capítulo 5, verso 20. Dice, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hoy conversaremos alrededor de la 4ª antítesis, la cual titulé que tu sí sea sí, que tu no sea no. En nuestras Biblias está marcado el título como Jesús y los juramentos, ¿verdad? Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 5 de Mateo los versos 33 al 37, por favor. Mateo 5, 33 al 37. Y voy a pedirte que mantengas ahí algún separador o tu dedito para que no te alejes mucho. Vamos a estar usando muchos pasajes, como siempre, pero nuestro pasaje base va a ser este. Mateo 5, versos 33 al 37. Dice, además, han escuchado que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, que no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Padre, una vez más te pedimos que sea tu Espíritu Santo conduciéndonos a través de este estudio, Señor, y que seas tú quien hable y no yo, Señor. Completa, Señor bendito, lo que hemos estado ya estudiando, Señor, recuérdalo en nuestro corazón, Espíritu Santo. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que guardes esto en nuestro corazón, Señor, esta porción, y que podamos, Señor, a través de esto seguir creciendo, mi Dios. Y si hay algo de lo que hemos de
pedirte perdón y estar a cuentas contigo, lo hagamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. La falta de credibilidad es una característica que tiene este mundo desde la caída del hombre. El regente de este mundo, cuando habla mentira, dice Jesús, de lo suyo habla. No solo entonces es mentiroso, sino también es padre de mentira, dice Jesús. La falta de confianza en nuestras autoridades, en nuestros representantes políticos o instancias de gobierno es cada vez más común. Pero la falta de credibilidad es también parte de la vida cotidiana en nuestra sociedad. Desconfiamos de los patrones, desconfiamos de las personas o alguna persona que usó antes que nosotros el cajero automático, desconfiamos de la policía, desconfiamos de los que se acercan para limpiar los cristales, desconfiamos de las básculas en las tiendas que no estén dando peso incorrecto, desconfiamos de que en las gasolineras nos pudieran estar dando menos litros de lo que hemos pagado, desconfiamos a veces de los pastores, desconfiamos de la gente de alrededor, nos estamos siempre, cuidando la cartera, desconfiamos, en fin, de todo el mundo, hasta los matrimonios. Muchas veces existe un ambiente de desconfianza, ¿verdad? En contraste, la verdad es uno de los valores más preciados que pueda tener el individuo. Sin embargo, y de forma muy triste, y lo digo, es una práctica que cada vez es menos frecuente en las personas. Este pasaje me permití dividirlo en 3 aspectos para que podamos meditar en ellos. Primero vamos a hablar de los juramentos. Luego vamos a hablar de las muchas palabras que traen pecado. Y finalmente vamos a hablar de la obra del maligno. Dice Jesús en el verso 33, iniciamos con los juramentos. Además, han escuchado que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús está citando la enseñanza tradicional de los ancianos, a la cual expone como una interpretación errónea de las escrituras que los fariseos han estado transversando durante tiempo, mediante la cual justificaban sus prácticas, sus actitudes y sus comportamientos pecaminosos en oculto. Existe una diferencia entre juramento y voto. El juramento mira hacia el pasado y se pone a Dios por testigo, con el propósito de hacer válidos los dichos o dar certeza a los testimonios. Acompáñame por favor un momento a Hebreos capítulo 6, verso 16. Hebreos capítulo 6, verso 16. Hebreos capítulo 6, verso 16. Dice la palabra de Dios, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, los hombres juraban por alguien mayor. ¿Quién es mayor? Pues Dios. En el Antiguo Testamento, de hecho, podemos encontrar que sí se juraba por Dios. Permítame tantito porque algo sucedió con mi bosquejo y algunas notas no están. En el Antiguo Testamento Dios concedía que se jurara por su nombre. La referencia la encontramos en Levítico capítulo 19, verso 12. Por favor, rápidamente vamos allá. Levítico capítulo 19, verso 12. Levítico capítulo 19, verso 12. Dice: No jurarán falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Es decir, podrían jurar
pero cumplir lo que habían jurado en su nombre. Pero con el tiempo, de hecho ya en el tiempo de Jesús, esta era una práctica muy recurrente y de la cual se abusaba mucho entre los judíos. Más adelante el Señor Jesús en este pasaje prescribe diciendo: no juren por nada, por el duro corazón del ser humano. A diferencia de los juramentos, el voto miraba hacia el futuro. Decíamos que los juramentos miraban hacia el pasado y ponían a Dios por testigo. Los votos miraban hacia el futuro, una forma de consagración a Dios que el individuo podía ofrecer voluntariamente, ya sea por gratitud o por haber recibido alguna bendición o victoria. Pero Dios nunca ordenó que se hicieran tales votos. Lo que sí ordenó es que se cumpliesen los votos. Acompáñame por favor a Números capítulo 30, verso 2. Números capítulo 30, versículo 2. ¿Lo tienen? Dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. De ahí nos saltamos a Deuteronomio capítulo 23, verso 21, por favor. Deuteronomio capítulo 23, verso 21. Dice la Escritura, Deuteronomio 23, verso 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Tal es el caso de Jefté, que hizo un voto delante de Jehová. Vamos un momento, por favor, a Jueces capítulo 11, entre los versículos 30 y 31, por favor. Jueces 11, 30 y 31. ¿Quién fue Jefté? Uno de los jueces, ¿verdad? Aquí la función, más que de ser juez, era de libertador, y Jefté tiene esa característica también. Jueces 11, 30 y 31. Dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Ustedes saben la lamentable historia, ¿verdad? Fue su hija quien salió a recibirle con panderos por haber regresado a casa. Él tuvo que cumplir conforme a lo que habían pronunciado neciamente sus labios. Pero a Jehová le agrada que cumplamos nuestra palabra. De hecho, parte de las características de quienes estarán cerca de su tabernáculo son aquellos que cumplen lo que prometen, aun cuando esto les afecte. Acompáñame al Salmo 15, leemos los versículos 1 y el versículo 4, por favor. Salmo 15, 1 y 4. Los siento serios, los siento tristes, enojados. No los siento gozosos. ¿Están bien? ¿Todo bien? ¿Tienen frío? Bueno, llovió. ¿Está bien, verdad? Sí, no nos podemos quejar. Por cierto, había un ventilador como el de ustedes. Ya sé dónde lo compro. Son bien caros. Salmo 15, 1 y 4. Salmo 15, 1 y 4. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice el verso 1. De ahí nos dice, ¿quién morará en tu monte santo? Nos saltamos al verso 4. Dice: el que aún jurando en daño suyo, es la parte B del versículo, perdón. El que aún jurando en daño suyo, no por eso
cambia, ¿verdad? Y Jefté tuvo que cumplir su voto. Si ustedes en casa quieren leer la historia completa, se darán cuenta de que realmente no fue que le quitó la vida a su hija, sino que pareciera que su hija no conoció varón. Un caso contrario de incumplimiento sucede en Hechos capítulo 5, entre los versos 1 al 11. No lo vamos a leer, ustedes saben la historia. Me refiero a Ananías y a Zafira, su mujer, quienes sustrajeron parte de la ganancia que habían obtenido de la venta de una heredad, de la cual habían sustraído, no entregando todo lo que habían prometido, por lo que cayeron muertos debido a que no cumplieron con el voto que ellos hicieron. Con esto podemos entender que a Dios no le agrada que le hagamos promesas, no le agrada que hagamos votos y que no las cumplamos. Más que todo eso, que no las cumplamos. Podemos nosotros hacer promesas, podemos nosotros hacer votos, pero a Dios le agrada que cumplamos con nuestra palabra. Pedro de forma insensata hizo promesas a Jesús que no pudo cumplir. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículo 33. Mateo 26, 33. En nuestra sociedad es muy común decir, te lo juro, ¿verdad? Incluso, peor tantito, te lo juro por Dios. Eso es todavía más grave. ¿No saben el riesgo que esto implica a sus vidas? Están, de verdad, adquiriendo un compromiso tremendo, no con hombre, sino con Dios. Dice Mateo 26, 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo quiero pensar qué es lo que estaba pensando o qué estaba viendo Jesús, porque él sabía que Pedro era incapaz de poder cumplir con lo que había prometido. Más adelante, ya estando en el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús estaba siendo acusado, la Biblia describe a Pedro, que primero fue confrontado por una mujer y diciéndole que a él lo habían visto con él. Él negó, pero la siguiente ocasión él dijo, te juro que no lo conozco. Véanlo, ahí mismo en Mateo capítulo 26, más adelante. Y la tercera vez no solamente maldijo, echó mano de palabras altisonantes, sino volvió a jurar que no lo conocía. Y juró por Dios, por cierto, también. Entonces, no solamente cometió perjurio, sino también usó el nombre de Dios en vano. Tengamos mucho cuidado. El sabio Salomón escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo en Eclesiastés capítulo 5. Leemos los versos 1 al 7, por favor. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Este pasaje es muy interesante. Acompáñenme, por favor. Eclesiastés capítulo 5, versos del 1 al 7. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Notemos la diferencia entre los que ofrecen el sacrificio de los necios y quien se acerca más para escuchar. Me encanta lo que dice Santiago capítulo 1, verso 19. Pongan un dedito ahí en Eclesiastés. Vamos rápidamente a Santiago 1, 19. Santiago 1, 19. Dice Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿verdad?
y tardo para hablar, tardo para airarse, pero quiero hacer énfasis, pronto para oír, tardo para hablar. Regresando a Eclesiastés, Salomón dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. Es importante estar atentos. Eso fue la parte en la que falló rotundamente Saúl. De aquello fue de lo que lo reprendió el profeta Samuel. Porque no puso atención. Dice, se complace Dios entre los holocaustos y las víctimas como que se obedezca la palabra de Dios. Y me encantaría que lo pudiéramos leer rápidamente en 1 de Samuel, capítulo 15, por favor. Sí, por favor, 1 de Samuel. 22. Ay, gracias. 1 de Samuel, capítulo 15, dice Irán, vamos a ver si es cierto. Si no, es que se dispare la comida hoy. Verso 22. ¿Sí lo tienen? 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y el qué? Prestar atención. Prestar atención, que la grosura de los carneros. Así es. Entonces, no ofrezcamos el sacrificio de los necios. Más bien, estemos dispuestos a escuchar, a aprender antes que hablar. Dice el verso 2 en Eclesiastés capítulo 5, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y lo dice en pregunta, yo lo leí mal, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos incumplido promesas a Dios? Que sabes que no puedes tú cumplir. Como el hecho de decir, ya me voy a portar bien, ya no voy a hacer esto o aquello. Sabes perfectamente que eso es muy difícil de que lo puedas tú lograr. Mejor es decirle, Señor, dame tu gracia. Ayúdame a cada día, colabora conmigo para poder vencer el pecado del cual estoy padeciendo, aquello de lo cual soy débil en la carne. Ayúdame a vencerlo. Créeme que es mejor, y Dios sí escucha. Y sí, atiende a la voz de un corazón quebrantado y humilde que dice, reconozco delante de ti, Señor, que soy pecador. Reconozco delante de ti que yo no puedo dejar de, por ejemplo, de decir malas palabras. Sabes que a mí déjenme decirles un breve testimonio. Cuando yo me convertí a Cristo tenía alrededor de 13 años, 14 años, y yo venía del Distrito Federal de Mártires de Tacubaya, número 29, interior 13, creo era, no me acuerdo. No me acuerdo eso sí, no te sé decir. Había unas cuantas zonas postales que llegaban a 20, por ahí. Así. No sé. En lugar de código postal se usaba un número mucho más chiquito. Sí, lo que sí les puedo decir es que en mi calle era el lugar de congregación de los llamados panchitos, que ustedes a los jóvenes no les tocó escuchar, pero a los que ya son de mi generación, era la banda más peligrosa, no los panchos del trío, no, una banda peligrosa.
Eran, digamos, los temerarios de aquel entonces que venían de Santa Fe. Y bajaban y ahí estaban drogándose, tirados en el suelo, peleando a puño limpio, etcétera. Todo eso pasaba ahí en mi calle, Mártires de Tacubaya. Sigue estando fea la calle, mejoraron un poquito las casas. Alrededor es una zona residencial, no tiene nada que ver. Ya ves que los contrastes en el Distrito Federal. Una vez estaba yo en Polanco, en el edificio del Pantalón. Unos metros, cuantos metros más adelante había una casa de cartón. Imagínense nada más. Pero en mi calle era así. Y ya se me olvidó lo que les iba a decir. Les voy a dejar picados porque ya no me acuerdo. Era mal hablado. El testimonio, sí. Entonces, cuando yo llegué acá, después de reprobar primero de secundaria, háganme por favor, era vago y desobediente, mi mamá se iba a trabajar todo el día y pues yo me iba en bicicleta de Tacubaya hasta CU con mis amigos. Ellos tenían un taller de motocicletas, de bicicletas, nos íbamos de vagos, no hacíamos la tarea, en fin. Cuando yo llegué aquí, traía un lenguaje de arriero. Era chavito, pero decía lo más escandaloso y ruin de las palabras, así. Moscas, mosquitos, maldiciones salían de mi boca, sí, en serio. Sapos, ranas. Imagínate, llego a la casa de una familia cristiana, porque todos eran cristianos, el más desobediente de todos, no decía palabrotas así. Entonces, pues, cuando yo recibí a Cristo, de veras, y aparte malas calificaciones, pero malas calificaciones, horribles calificaciones, pues me da hasta vergüenza decirlo, era burro, pero burro en la escuela, no me gustaba. Dice mamá que cuando fue el terremoto del 85 y la secundaria se cerró porque hubo daños, yo dije, alabado sea el Señor. No me gustaban, pero nada ir a la escuela. Burro, mal hablado, desobediente, cochino porque no me bañaba tampoco. En fin, todas esas cosas eran. Cuando llegué aquí y conocí al Señor y recibí a Cristo, de veras, fue un cambio radical. Yo recuerdo un día que ya estaba yo en Cristo, que estaba en la secundaria, ahí en mi pueblo, y se me salió una mala palabra. Pero dan de cuenta, como si en ese momento todo se hubiera vuelto silencio, así, solamente un grillo por ahí cantando. Y yo sentía que todo el mundo se había caído admirado de que yo había dicho una palabrota así. Me sentí redarguido, cucaracha, gusano, rata asquerosa. Dije una mala palabra. Me sentí terrible. Ahí es donde comprobé lo que dice el legendario René Castro, que ya no se puede pecar a gusto cuando uno acepta a Cristo. Entonces, sí, porque ya sentí que me estaba viendo todo el mundo, nadie puso atención, todo el mundo decía malas palabras ahí en el salón, pero yo sentí que el cielo guardó silencio y que los testigos, que yo no sabía que había testigos alrededor, una nube de testigos, me estaban viendo con los ojos bien abiertos y yo dije, Señor, perdóname, pero así me sentí, estaba yo bien chavito, tenía tal vez 14 años, 15 años. Y de verdad ahí comprobé que Dios había hecho la obra en mí, fíjense. Como es, de veras fue padrísimo. Y mis calificaciones comenzaron a subir. De verdad. Dios hizo una obra en mí cuando era chavito. No se me olvida, gracias a Dios. Entonces, yo ni sé por qué le estoy diciendo todo eso. Bueno, porque de verdad el Señor sí escucha cuando nosotros le decimos: perfeccióname, ayúdame, cámbiame. Nosotros no podemos, yo no podía haber dejado de decir majaderías. De verdad no lo podía. Yo era un chamaco, menos un chamaco. ¿Cuándo vas a esperar a que él dé su dictamen? No, pero Dios sí puede cambiar a las personas, ¿verdad? Seguimos. Dado a este pasaje, me acordé de una ocasión justamente en la congregación en donde yo estaba. Invitaron al legendario Wynne Myers. Ustedes saben, el padre de la fe de estos tiempos modernos, aquel hombre que hace promesas millonarias para iglesias, que ha ayudado, colaborado a construir muchos edificios, templos para muchas congregaciones, especialmente en el sur de México,
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, en fin. Este hombre ya está muy viejito, ya tiene como 100 años, todavía vive. Y me acuerdo que esa ocasión el hermano prometió ante la congregación que tenía su auditorio en construcción que él iba a dar un peso por cada peso que ellos prometieran para seguir construyendo. En promesas, esa ocasión, en promesas, la congregación logró juntar 100,000 pesos. Así es que él tenía que poner un peso más. Así es que su compromiso era, ¿de cuánto? Pues de 100,000 pesos. Y él se comprometió a entregarlos una vez que toda la congregación hubiese traído ya lo prometido. Bueno, pues antes de lo acordado, creo a los 8 o 15 días, ya estaba el cheque ahí, de 100,000 pesos. No sé si los demás juntaron los 100,000 pesos, si cumplieron su promesa, eso no lo sé. Lo que sí me queda claro es que el hombre, así como lo prometió, así cumplió. ¿Creerás que él traía un carro último modelo? Siempre condujo cuando pudo un Ford del año de la cachetada, dice mi esposa, como del 70 y tantos. No puedo decir viejo porque yo soy del 73. Pero siempre traía un coche viejito y la casa donde vivía no era suya, era un departamento prestado. No tenía dinero. En pocas palabras, él se jactaba de nunca tener dinero. Al caso es que siempre que prometía dar un dinero, siempre llegaba a tiempo. Es más, antes de lo prometido. Esa ocasión no se lo esperaban y llegó el cheque por 100,000 pesos. Increíble. Así es que Dios se agrada de los que prometen, sí, pero que cumplen. No se agrada de los que no cumplen. Es mejor no prometer nada. Seguimos leyendo Mateo capítulo 5. Leemos ahora entre los versos 34 y 36. Segundo punto, ya vimos los juramentos. Ahora las muchas palabras traen pecado. Dice Proverbios capítulo 10, verso 19. Las muchas palabras traen pecado. Dice Jesús, pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Perdón. De forma osada los judíos hacían lícitos los juramentos que no mencionaran específicamente a Dios. Pero Jesús expuso que esa engañosa sutileza era falsa, pues quien invoca al cielo o a la tierra o a Jerusalén implícitamente invoca a Dios, como lo acabamos de leer. Nosotros también en ocasiones echamos mano de falsas sutilezas para saltarnos o evadir nuestras responsabilidades ante los mandamientos de Dios. Por ejemplo, los hijos, pongan atención, porque al igual que los fariseos, muchas veces no honramos a los padres al negarles ayuda. Vamos rápidamente a Marcos capítulo 7, verso 11. Marcos capítulo 7, verso 11. Marcos capítulo 7, verso 11. Dice el Señor Jesús a los fariseos, pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, de esta manera estaban ellos transgrediendo el mandamiento de honrar a los padres. Ahora, pues nosotros podemos poner cualquier pretexto para no ayudar, ¿no? Tal vez los que somos casados podemos decir, bueno, tengo muchos gastos, o tal vez no tengo tiempo para esto, para aquello. A lo mejor, en mi caso, que he tenido la bendición de servir a mi mamá llevándola a sus citas médicas, o de estar al pendiente de ella, no lo sé, muchas veces. Esto ha sido para mí complejo, más ahora que soy casado, pero qué bendición es poder servir a los padres, de una u otra manera, ¿no? A lo mejor nos piden simplemente ir por la leche, barrer nuestra casa, limpiar nuestra habitación, no sé, encargarnos de nuestras cosas personales,
y a la ligera desobedecemos. Otro aspecto con lo que nosotros muchas veces nos justificamos es que, al igual que los fariseos, solo participamos de la liturgia aquí en la iglesia, como congregación, pero no ponemos en práctica lo que escuchamos en la iglesia. Acompáñame ahora a Mateo capítulo 23, verso 23. Así, les da con todo. Mateo capítulo 23, verso 23. Dice Jesús: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Por favor, que no suceda con nosotros que vengamos a la iglesia y no aprovechemos lo que Dios nos está hablando. Desde la A a la Z, como decía al principio Toño, el servicio empieza desde que nosotros llegamos y vemos qué necesidades hay. Porque en toda esta armonía, en este compañerismo, Dios está. Es hermoso cómo podemos nosotros ser cada uno piedras vivas, que vamos edificándonos unos a otros. Cuanto más al estar atentos a la palabra de Dios, cuanto más al poder alabar juntos a Dios. No debemos cada domingo regresar igual a nuestras casas después de estar entre la gente de la iglesia, en la congregación. Así es que no nos preocupemos solo por la liturgia, ¿no? Ya llegó el momento de la alabanza, ya llegó el momento de la predicación, ya llegó el momento de los diezmos y ofrendas y adiós, abur, ¿no? Ahí te ves hasta dentro de 8 días. Pero nada sucede en nuestras vidas. Dice Jesús: era necesario poner atención a lo más importante de la ley para los fariseos, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar la liturgia. ¿Ok? La Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, para su gloria, para su honra. Tercer punto, la obra del maligno. Y con esto voy a terminar. La obra del maligno. Al principio veíamos el tema de los juramentos. Ya vimos que es mejor no proferir promesas, mucho menos juramentos. Jesús nos exhorta a ya no jurar por nada, porque no somos capaces de cumplir. Ya entendimos que en las muchas palabras también hay pecado. Ahora el Señor dice en el verso 37: pero sea su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Los discípulos de Cristo, hermanos, amigos, iglesia, no necesitamos hacer votos, no necesitamos jurar, solo decir la verdad, solo hablar la verdad. Es lo que exhorta la Escritura en Efesios capítulo 4. Hablen entre ustedes verdad unos a otros, dice Pablo, porque somos nosotros cuerpo, somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. En una corte legal, especialmente esto se maneja en Estados Unidos, se hacen juramentos para poner fin a la controversia y dar certeza al testimonio. De esto surge una pregunta: ¿los cristianos podemos jurar? Bueno, sí podemos jurar, pero no lo hagamos. En el Antiguo Testamento sí hay testimonios de hombres que se pusieron bajo juramento. Por ejemplo, Abraham hizo juramentos al rey de Sodoma y a Abimelech y cumplió. David mismo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, dice el Salmo 32, verso 2, 132, 2, perdón, y cumplió. Pablo fue puesto bajo juramento y cumplió. El mismo Señor Jesús juró y cumplió. Pero nosotros como discípulos, dice aquí, lo que el Señor nos está exhortando es más bien a decir sí, sí, no, no. Más vale que no juremos, porque si juramos y no cumplimos, dice Eclesiastés 5 que acabamos de leer, haremos enojar a Dios. Este pasaje pertenece al contexto empezando por lo que ya hemos visto en las bienaventuranzas. Es decir,
Quienes viven de acuerdo al carácter de Jesucristo tienen un limpio corazón, aman la justicia, se duelen por el pecado. ¿Qué más hay? A ver, recuérdenme por favor. ¿Qué más? Pueden echar mano de la Biblia, aman la justicia, se duelen por el pecado. ¿Qué más? Tienen un corazón limpio, ¿verdad? ¿Qué más? Ay, necesitamos repasar. Son pacificadores. Bueno, en fin, ¿verdad? Cada día buscamos, cada día a través de la gracia de Dios, ser descritos así, como los ciudadanos del reino. Este entonces pasaje pertenece a ese contexto lejano, digámoslo así. Pero también pertenece al contexto inmediato. Hemos estado meditando en los últimos domingos de esta serie acerca de los factores que ponen en riesgo el matrimonio, como lo es el adulterio, como es el divorcio, ambos que funcionan por un lado como estopa y por otro lado como fuego, dice un dicho, ¿verdad? Ahora el tercer componente sería la desconfianza, que en este caso funcionaría como un abanico. Imagínense el fuego, la estopa y el abanico que agita el fuego y la estopa comienza a encenderse. Entonces el matrimonio es puesto en riesgo. Y Dios se ha propuesto en anunciar su obra de redención a través de los matrimonios. Imagínense si no será esto para Él demasiado importante. Así es que hemos estado estudiando alrededor de esto. Este pasaje entonces pertenece a ese contexto inmediato. Si ya nos preparó el Señor para que vayamos transformando nuestro corazón a un corazón que ama la justicia, que ama la misericordia, que se duele del pecado, que busca tener un corazón limpio, entonces podrá recibir la exhortación que Jesucristo hace a nuestras vidas. El matrimonio debe estar basado en la verdad. En el matrimonio ya no hay lugar para la desconfianza. En el Edén, tanto Adán como Eva estaban desnudos frente a frente y no se avergonzaban. Y en ese contexto fue que Dios creó al matrimonio, en un ambiente de total confianza. La última vez que tocamos el tema del divorcio, dijimos que el adulterio es la única vía que Dios permite para que haya un divorcio, nada más. Fuera de eso, se considera el divorcio ilegítimo. Sin embargo, Dios ha provisto de un recurso primario que puede hacer que el matrimonio permanezca ante tan destructivo componente del enemigo, y es, dijimos, el perdón. Pero también el Señor nos da otra estrategia para recuperar la confianza que se ha perdido. Y cito a Jesús otra vez aquí en Mateo capítulo 5. Sea su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Fuera de esto, es ahí donde el enemigo comienza a ocuparse. Y ya hemos entendido lo que dice Jesús acerca de él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Por eso es que él no puede ser confiable. Entonces dice Jesús, sea su hablar sí, sí, no, no. Vayan por favor a Santiago capítulo 5, verso 16. Santiago 5, verso 16. Hablando al respecto. Esto no solamente aplica en el matrimonio, aplica entre nosotros, en toda relación, ya sea padres, hijos, esposos, amigos. Dice Santiago 5:16, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho. Ustedes saben que la palabra confesarse viene de la palabra griega homologeo, que es hablar una misma cosa, ponerte de acuerdo en llamarle a algo como Dios le llama pecado, o a eso que llama pecado Dios, llamarle pecado y reconocerlo así. Bueno, qué importante entonces es que a través de esto podamos nosotros buscar ser sanados, a través de la confesión. Muchas veces los hijos temen decirle la verdad a sus padres. ¿Sabes qué? Me reprobaron. Yo tenía mucho miedo de decirle a mamá, ¿sabes qué? El profesor te mandó traer porque hizo una travesura, ya sea porque rompí un vidrio en la escuela, porque, no sé, golpeé a otro niño, ofendí a una niña. A veces eso nos da temor y guardamos el pecado. Tenemos temor y comenzamos a emplear mentiras y a abundar en otras cosas. Dice Jesús, porque lo que es más de esto, del maligno procede. Del maligno procede. Más bien es decir la verdad, aunque esta duela. ¿Verdad? Aunque esta duela. Pero eso es lo que es correcto delante de Dios. Así es que no es cosa menor pensar en hablar promesas, hacer votos delante de Dios y no cumplirlos, porque ya hemos entendido que a Dios le agrada que cumplamos lo que hemos prometido. Amén. Vamos a orar. Señor, que esto no pase de noche en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a estar atentos a cada uno de estos aspectos que, por cierto, dice, hemos entendido que son la instrucción de Jesús para revelarnos cómo es la perspectiva del reino. Cómo es que el Señor quiere que los ciudadanos del reino, que son los discípulos suyos, Señor, seamos transformados y caminemos de acuerdo a esa demanda que has hecho a nuestras vidas a través de todo esto. Podemos nosotros determinarnos en andar como el mundo aún estando aquí en la congregación y seguir las prácticas del mundo, adorando ídolos mudos, echando mano de fetiches, de ornamentos, de sacrilegios, de cuánta cosa. Podemos nosotros seguir caminando en pos del pecado, podemos seguir tratando de conciliar una vida en la iglesia y con el mundo, no quedar mal con nuestras amistades, no ofenderlos con el tema de Cristo. Podemos nosotros seguir ocultando que somos cristianos, o podemos tener esa perspectiva del reino y hacer caso a lo que tu palabra nos está diciendo, Señor. No somos capaces entonces, dice Jesús, de jurar. Por tanto, no debemos jurar. Los que somos discípulos estamos llamados solo a decir la verdad. Ayúdanos a no, Señor, buscar la salida fácil y mentir y seguir promoviendo la desconfianza. Seguir, Señor, promoviendo la falta de credibilidad que ya impera en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que ser veraces y confiables. Si somos comerciantes, que nuestra báscula dé la medida, el peso exacto. Si vendemos cosas que sean el precio justo, como Juan el Bautista exhortó a los romanos, a los soldados, a que no extorsionaran, a que no violentaran, a que no hicieran más que su trabajo. Señor, que se vaya viendo tu reino en nuestras vidas, Señor. Si somos empleados,
que trabajemos la jornada que nos corresponde, aun cuando el jefe no esté presente, podamos cumplir con nuestro trabajo y no estemos solamente unos cuantos minutos trabajando y lo demás chateando, viendo nuestros mensajes en redes sociales, etc. Que podamos pues reflejar tu reino, Señor. Que nuestros vecinos no nos tachen de complejos, de pleiteros, de malos vecinos, conflictivos.